¿Alguna vez sentiste que lo habías perdido todo, incluso a Dios? ¿Te encontraste orando en medio del silencio, preguntándote si el cielo aún escucha? Si alguna vez tu alma gritó entre lágrimas, este mensaje es para ti. Hoy te contaré la historia más intensa y conmovedora del Antiguo Testamento. Una historia que no ofrece respuestas fáciles, pero sí revela a un Dios que permanece aun cuando todo parece desaparecer. ¿Te atreves a ver el dolor como un puente hacia la esperanza? Porque lo que vivió Job no fue una tragedia, fue una transformación. En este video vas a descubrir que la fe verdadera no es aquella que se apoya en bendiciones, sino aquella que sobrevive cuando no queda nada. Porque sí, Job lo perdió todo, menos su fidelidad. Y al final fue recompensado con algo más grande que la restauración, una revelación gloriosa del amor de Dios. Prepárate para una experiencia profunda, donde exploraremos cada rincón de esta historia como nunca antes. Aquí no solo conocerás a Job, conocerás al Dios que camina contigo en el polvo, en el silencio y en la gloria. Porque esta no es solo una historia antigua, es tu historia también. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar en los comentarios: yo también seguiré confiando aunque no entienda. Juntos formamos una comunidad de fe que no se rinde, que clama, que espera y que confía en las promesas de Dios. ¿Estás listo para ver cómo el Espíritu Santo puede usar una historia de dolor para traer sanidad eterna? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que comienza en el polvo termina en gloria. En un rincón olvidado del mundo antiguo, entre arenas silenciosas y montañas que guardan secretos, vivía un hombre llamado Job. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué su historia sigue hablándonos miles de años después? La Biblia lo describe con pocas palabras, pero cada una pesa como oro puro. Era íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No era un hombre cualquiera. Era un testimonio viviente de que se puede caminar en integridad aun en medio de un mundo corrupto. ¿Te has sentido alguna vez como una luz solitaria en medio de la oscuridad? Job no solo era justo delante de Dios, también estaba inmensamente bendecido. Tenía 10 hijos, miles de animales, sirvientes fieles y respeto en toda la región de Uz. Pero lo que más destacaba no eran sus riquezas, sino su corazón. Cada mañana, como un sacerdote silencioso, ofrecía holocaustos por sus hijos, por si acaso alguno había pecado en su corazón. ¿Qué padre hace eso? Solo aquel que comprende la profundidad de la oración y el amor de Dios. ¿Estás tú orando así por los tuyos? Mientras muchos miden el éxito por lo que tienen, Job era medido por el cielo por lo que era. Y eso lo cambia todo. Las bendiciones materiales son hermosas, sí, pero ¿y si desaparecen? ¿Quién eres tú cuando todo lo que tienes se desvanece? La historia de Job no empieza con una tragedia, sino con una vida en equilibrio, una fe firme y un hombre que caminaba con Dios en cada paso. ¿Cómo está tu caminar hoy? Imagina a alguien que tiene todo lo que el mundo considera valioso, pero que aún así se postra delante de Dios en humildad. Ese era Job. Su riqueza no lo hizo arrogante, ni su posición lo volvió frío. Su fe no era circunstancial, era profunda, como raíces en tierra fértil. Y en un mundo donde la apariencia lo es todo, Job nos recuerda que lo que Dios ve es el corazón. Estás cultivando ese corazón que agrada al Espíritu Santo, pero no nos equivoquemos. La prosperidad de Job no lo blindaba del dolor. De hecho, era precisamente su fidelidad lo que llamaba la atención del cielo y del infierno. ¡Qué paradoja! A veces pensamos que si vivimos bien, nada malo nos tocará. Pero la Biblia nos enseña que la fe probada es fe genuina. ¿Te has preguntado por qué las pruebas llegan incluso cuando haces todo bien?
Este hombre de Uz, que vivía entre la gratitud y el temor reverente, estaba a punto de entrar en una historia que marcaría para siempre el concepto de fe, esperanza y salvación. No por lo que recibiría, sino por lo que perdería. Y aún así seguiría creyendo. Las promesas de Dios no son frágiles, son eternas. Y Job sería la prueba viva de que el amor de Dios sostiene incluso cuando todo lo demás cae. ¿Lo crees? Y aquí, amigo del alma, es donde empieza verdaderamente esta travesía. Porque conocer a Job es conocerse a uno mismo en los días buenos y prepararse para los días malos. Es una historia que no solo se lee, se siente. Y mientras caminamos por cada capítulo, recuerda, tú también estás en una jornada. Y esta historia podría ser la llave que Dios use para hablar a tu corazón hoy. ¿Estás listo para continuar? En un momento invisible para los ojos humanos, pero real en los dominios eternos, se abre una escena que lo cambia todo. El cielo. Allí, donde mora el Altísimo, se presentan los hijos de Dios, y con ellos entra también el adversario. No, es inquietante. El enemigo de nuestras almas, el acusador, se atreve a presentarse delante del trono. ¿Qué hace allí? ¿Qué busca? Él no viene a adorar, viene a acusar. ¿Has sentido alguna vez que tu nombre fue mencionado en lo alto? Dios, soberano y eterno, no teme al adversario. De hecho, lo confronta con una pregunta que retumba en todo el cosmos. ¿Has considerado a mi siervo Job? ¡Qué declaración! El Señor no menciona su poder, ni los ángeles ni los astros. Menciona a un hombre, uno solo. ¿Te imaginas que tu vida cause esa conversación en los cielos? Eso ya nos dice algo. Nuestra fidelidad no pasa desapercibida para Dios. Satanás, con cinismo venenoso, lanza su acusación. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Lo acusa de tener una fe interesada, condicionada por la bendición. En su veneno hay una insinuación terrible, que nadie ama a Dios por quien Él es, sino solo por lo que da. ¿Has escuchado esa voz en tus propios pensamientos alguna vez? Es la misma que intenta destruir nuestra fe cuando las cosas se desmoronan. Entonces ocurre lo impensable. Dios permite, no porque odie a Job, sino porque confía en él. Permite que el enemigo toque todo lo que posee, pero no su vida. Aquí se revela un principio espiritual poderoso. Nada llega a nuestra vida sin el filtro de Dios. Ni la prueba más dura, ni la noche más oscura escapan a su soberanía. ¿Te ha tocado vivir alguna vez una prueba que no entendiste en su momento? El cielo permanece en silencio. No hay explicaciones, no hay ángeles enviados con advertencias, solo una puerta abierta al sufrimiento y un hombre justo que no lo sabe. Esta escena celestial nos deja una verdad inquietante. A veces, nuestra batalla no es por lo que hicimos mal, sino por lo que hicimos bien. ¿Te das cuenta? Tu fidelidad puede provocar la furia del infierno, pero también la sonrisa de Dios. Aquí comienza el misterio de la fe que no necesita garantías. Una fe que no negocia con Dios, sino que se entrega completamente. El adversario ha lanzado su desafío y el cielo observa. La historia de Job no se escribe en papel, se escribe en el alma. Y tú que me estás escuchando, ¿cómo reaccionarías si supieras que tu fidelidad está siendo observada más allá de lo visible? Este consejo celestial no es solo un capítulo antiguo. Es un espejo del drama que se repite en la vida de muchos que siguen a Jesús. La oración, el amor de Dios, la esperanza y la salvación no son teorías, son armas en medio de la guerra espiritual. No temas si estás siendo probado. Quizás, como Job, tu nombre fue pronunciado en el cielo y tu fe
es más preciosa que el oro. Continuamos esta travesía. El día comenzó como cualquier otro. Los rayos del sol acariciaban los campos de Uz y el canto de los sirvientes indicaba prosperidad. Pero sin aviso, sin presagio, la desgracia comenzó a caer como una tormenta sin misericordia. Uno tras otro, los mensajeros llegaron con malas noticias. Los bueyes fueron robados, los ciervos asesinados, los rebaños consumidos por fuego del cielo. ¿Puedes imaginar la angustia de Job al escuchar esas palabras? Cada frase era una puñalada más, y como si fuera poco, el golpe final llegó. Sus hijos, todos ellos, murieron aplastados en la casa de su hermano mayor. No quedó nadie. ¿Qué alma puede soportar tal pérdida? La vida de Job, en cuestión de minutos, fue arrancada de toda su estabilidad. Y aquí viene lo más sorprendente. No maldijo, no gritó, no cuestionó a Dios. Se postró. ¿Te has postrado tú alguna vez en medio del dolor? Job rasgó su manto, símbolo de su lamento, y se afeitó la cabeza en señal de humillación. Luego pronunció una frase que ha atravesado los siglos como una flecha ardiente de fe. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. ¿Cómo se puede bendecir a Dios cuando todo ha sido perdido? Esa es la fe que no depende de lo visible. Aquí se revela el verdadero poder de la esperanza. No es una emoción frágil, sino una roca que se sostiene cuando las olas golpean. Job no negó su dolor, pero tampoco negó su fe. En su quebranto, adoró. Y eso, querido espectador, es un acto que desarma al enemigo. Has aprendido a adorar a Dios, no solo por lo que hace, sino por quien Él es. Este momento nos enseña algo crucial. La oración no siempre cambia las circunstancias, pero sí transforma el corazón. En vez de endurecerse, el alma de Job se rindió aún más al amor de Dios. ¿Y tú puedes encontrar palabras de adoración en medio del quebranto? A veces, el Espíritu Santo no nos libra del fuego, pero sí camina con nosotros dentro de él. La reacción de Job provocó asombro en los cielos y furia en el infierno. El enemigo no logró quebrar al siervo fiel. Y tú, que miras esta historia, debes saber, cada vez que eliges la fe en medio del dolor, hay una victoria invisible que se celebra en lo alto. Tu sufrimiento no es en vano. Dios lo ve, Dios lo honra, Dios lo redime. Lo puedes sentir ahora mismo. Y así, con el corazón roto pero la mirada en el cielo, Job nos da una lección eterna. Las promesas de Dios no están ligadas a lo material, sino a su presencia eterna. Jesús mismo dijo, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Este primer golpe no fue el fin, fue el inicio de una batalla santa. ¿Seguimos juntos? El enemigo no se dio por vencido. Aunque Job había perdido todo, no había maldecido a Dios. Entonces, Satanás regresó al Consejo Celestial con una nueva propuesta. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Esta vez, no quería tocar sus bienes, quería tocar su cuerpo. ¿Puedes imaginar el horror de esa petición? Dios, una vez más, permitió, no porque odiara a Job, sino porque confiaba en él. ¿Puede Dios confiar así en ti? Satanás golpeó a Job con una enfermedad terrible. Llagas cubrían su piel desde la planta del pie hasta la coronilla. El dolor era insoportable y la humillación total. Ya no era el hombre respetado, ahora era un espectáculo de miseria. Se sentó entre cenizas, rascando sus heridas con un tiesto. ¿Has estado alguna vez en un lugar tan bajo que solo te quedaba el polvo como consuelo? Entonces aparece una figura inesperada, su esposa. La mujer que compartía su vida, su casa y su fe, ahora se quebranta y le dice, «Aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete». No fueron palabras de odio,
fueron de desesperación. A veces el dolor nos ciega, pero Job, aún en medio de su ruina, respondió con sabiduría: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Su fe seguía firme. Este momento es crucial. Nos enseña que la prueba puede venir de lugares inesperados, incluso de los más cercanos. Pero también revela que la integridad no es negociable. Job no blasfemó, no se rebeló. En su silencio adoraba, en su dolor confiaba. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha sostenido así, cuando no sabíamos qué orar? Las Escrituras dicen que en todo esto Job no pecó con sus labios. ¡Qué testimonio! Cuando muchos cuestionan a Dios ante la mínima pérdida, Job permaneció. ¿Sabías que tu fidelidad puede ser una predicación viva para otros? A veces, tu sufrimiento es la plataforma donde el amor de Dios se muestra con más poder. No es justo, pero es glorioso. La segunda prueba no destruyó a Job, lo purificó aún más. En el horno del quebranto, su alma fue moldeada con fuego. Dios no se había ido, estaba observando en silencio, construyendo algo eterno. Y tú, que escuchas esto, puedes ver a Dios aun cuando no lo sientes. Esa es la esencia de la fe, creer cuando todo dice que no. Y así, mientras el mundo veía a un hombre enfermo y derrotado, el cielo veía a un guerrero espiritual de rodillas. La salvación no siempre se manifiesta como un milagro inmediato. A veces es resistencia, es esperanza, es fe inquebrantable. Job no cayó. Y tú tampoco caerás si te agarras del amor de Dios. Vamos al siguiente paso. 3 amigos llegaron desde lejos: Elifaz, Bildad y Zofar. Vinieron para consolar a Job, pero cuando lo vieron no lo reconocieron. Su apariencia era tan devastadora que se sentaron con él en el suelo por 7 días y 7 noches, sin decir palabra. A veces el dolor es tan profundo que el silencio es la única compañía posible. ¿Alguna vez has sentido ese vacío donde ni las palabras caben? Durante esos días nadie predicó, nadie aconsejó, nadie juzgó, solo estuvieron allí. Ese acto silencioso fue quizás lo más puro que hicieron. Nos recuerda que, en momentos de duelo, no siempre se necesita un discurso, a veces solo presencia. ¿Has estado presente así para alguien? ¿O eres de los que rápidamente ofrece explicaciones cuando el alma solo clama compañía? Pero ese silencio se rompió, y cuando hablaron, comenzó otro tipo de tormenta. Elifaz, el primero en hablar, insinuó que Job sufría por algún pecado oculto. Bildad lo acusó con dureza, y Zofar fue aún más cruel. ¿Cómo pueden los que se dicen sabios herir así? A veces, el juicio disfrazado de espiritualidad hiere más que la prueba misma. ¿Te has sentido alguna vez incomprendido en medio del dolor? Lo más doloroso para Job no fueron solo sus pérdidas o su enfermedad, fue ser juzgado injustamente por quienes deberían sostenerlo. Sus amigos no entendieron que no siempre el sufrimiento es castigo. Ellos veían la situación, pero no conocían el consejo celestial. ¿Cuántas veces nos apresuramos a juzgar sin conocer el propósito de Dios? La reacción de Job fue admirable. Aunque herido, aunque confundido, defendió su integridad, no con arrogancia, sino con sinceridad. Se lamentó, sí, pero no renegó. Cuestionó, sí, pero no blasfemó. La fe verdadera no es muda ante el dolor, pero tampoco se convierte en rebelión. Job nos enseña a expresar nuestro quebranto sin dejar de amar a Dios. La experiencia con sus amigos revela algo poderoso. El verdadero consuelo viene de Dios, no de los hombres. Incluso los más cercanos pueden fallar, pero el Espíritu Santo nunca abandona. En medio del juicio y del silencio roto, Él susurra vida al corazón. Estás escuchando su voz en medio de tus pérdidas, y así
Lo que comenzó como consuelo terminó en confrontación. Pero incluso en esto, Dios estaba trabajando. Nada se desperdicia cuando estás en sus manos. Cada palabra, cada lágrima, cada herida, Él lo redime todo. Job seguía en el horno, pero el propósito ardía aún más fuerte. Sigamos adelante. Job, agotado por el dolor, por la enfermedad y ahora también por las palabras punzantes de sus amigos, levantó su voz al cielo. No era una oración decorada, era un grito crudo del alma. Deseaba no haber nacido, maldijo el día de su nacimiento y preguntó por qué Dios permite tanto sufrimiento al justo. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez has sentido que tus lágrimas no encuentran respuesta? En su lamento, Job no negó a Dios. Lo buscó, lo interrogó, lo necesitaba. Sus palabras eran duras pero sinceras. No blasfemaba, desahogaba su alma. Y aquí hay una lección valiosa. Dios no se escandaliza por nuestras preguntas. El Espíritu Santo no abandona a quien clama con el corazón abierto. ¿Te atreves a hablarle así a Dios, sin máscaras? Job comenzó a describir su sufrimiento con imágenes fuertes. Sentía que Dios lo tenía por enemigo, que lo había rodeado con cerco, que lo despedazaba sin razón. Su clamor era una mezcla de fe y confusión. ¿Cómo puede alguien tan devoto ser tratado así? Esta es una pregunta que muchos se hacen, pero pocos se atreven a verbalizar. Job la gritó. ¿Y tú? ¿Te atreverías? Aunque Job estaba en lo más profundo del abismo emocional, su fe seguía viva. No entendía lo que pasaba, pero sabía que Dios existía. Aunque sentía que lo destruía, seguía reconociendo su soberanía. Esa es la paradoja de la fe verdadera. Se tambalea, pero no cae. Se quiebra, pero no se rompe. Se duele, pero no se rinde. ¿Estás viendo lo que esto significa para ti? En medio de su dolor, Job lanzó una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Aunque todo se le había ido, mantenía la certeza de que Dios no lo dejaría así. Esa esperanza no es humana, es celestial. Es la promesa del amor de Dios que sostiene incluso cuando no lo vemos. ¿La tienes tú? Este clamor no solo muestra el sufrimiento de Job, sino también su profundidad espiritual. Era un hombre que conocía a Dios y por eso le dolía tanto su silencio. Quería una audiencia divina, una explicación, una respuesta. No buscaba venganza, buscaba sentido. Y eso nos enseña que, en medio del quebranto, la oración más pura no pide cosas, pide presencia. Así, el clamor del justo subió al cielo, como incienso. Dios no respondió aún, pero escuchó. Cada lágrima de Job fue registrada, cada palabra fue escrita, y eso nos recuerda que nuestras oraciones no son ecos vacíos. Son semillas que germinan a su tiempo. No temas clamar con honestidad. Dios no te abandona. Está más cerca de lo que crees. A medida que Job se defendía, sus amigos endurecían sus posiciones. Comenzaron a hablar con soberbia espiritual, convencidos de que Dios no permitiría tanto sufrimiento si no hubiera pecado. Sus discursos estaban cargados de teología vacía, de fórmulas religiosas que no aplicaban al caso de Job. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo, juzgando sin conocer el corazón del otro? Elifaz apeló a visiones espirituales, Bildad habló con rigidez doctrinal, Zofar fue tajante, casi cruel. Dijeron cosas correctas, en el contexto equivocado. Usaron la verdad como lanza, no como bálsamo. Este tipo de religiosidad lastima más que cura. ¿Conoces a alguien que ha sido herido por palabras de fe mal aplicadas? Job, en su dolor, comenzó a defender su justicia con más fuerza. No se jactaba, pero tampoco mentía. Sabía que era íntegro. Sin embargo, empezó a entrar en un terreno peligroso.
justificarse a sí mismo por encima de Dios. No lo hizo por orgullo, sino por desesperación. Pero aún así, sus palabras comenzaron a rozar el límite. ¿Te ha pasado que el dolor te lleva a querer tener la razón más que la paz? Job no fue corregido con ira, sino con gloria. Dios no vino a humillarlo, sino a revelarse, y en esa revelación el corazón de Job fue sanado. Cuando vemos la inmensidad de Dios, nuestras preguntas se disuelven, no porque ya no importen, sino porque ya no nos gobiernan. El Espíritu Santo hace eso, nos lleva de la queja a la contemplación. Este momento marca un giro crucial. La historia deja de ser sobre el sufrimiento de un hombre y pasa a ser sobre la grandeza de Dios. Es aquí donde muchas vidas son transformadas, cuando dejan de enfocarse en el dolor y comienzan a mirar al Creador. ¿Estás listo para hacer ese giro en tu vida también? Job finalmente respondió, pero no con acusaciones, ni argumentos, ni defensa propia. Dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¡Qué declaración! No obtuvo explicaciones, pero obtuvo a Dios, y eso fue suficiente. ¿Será que tú también necesitas menos respuestas y más presencia? La voz de Dios no siempre viene como esperamos, pero siempre transforma. Cuando Él habla, los montes tiemblan, pero el alma descansa. Las promesas de Dios no son silencios vacíos, son voces eternas que despiertan la fe. Hoy, esa voz sigue hablando, a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo. ¿La estás escuchando? Después de escuchar la voz de Dios, Job no tuvo nada más que decir. Guardó silencio. Pero no fue un silencio vacío, fue un silencio lleno de reverencia, de quebranto, de rendición. ¿Cuándo fue la última vez que callaste simplemente para escuchar a Dios? En ese momento, Job no necesitaba respuestas. Él ya había visto al Señor. Con humildad absoluta declaró, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, no por pecado oculto, sino por haber hablado sin entender. ¿Te das cuenta del nivel de conciencia espiritual que eso implica? Job reconocía su pequeñez ante la grandeza de Dios, y esa es la base de la fe verdadera, no la certeza de tener razón, sino la convicción de necesitar gracia. Aquí aprendemos algo profundo, que el arrepentimiento no siempre surge del pecado, a veces surge del asombro. Cuando vemos la santidad de Dios, no podemos más que inclinarnos. El Espíritu Santo produce esa convicción, no con condena, sino con amor. ¿Has sentido ese peso glorioso alguna vez que no te aplasta, pero te transforma? Job no renegó de su integridad, pero renunció a su orgullo. No negó su sufrimiento, pero lo rindió. Fue como si dijera, Señor, no entiendo, pero confío, no veo, pero creo, no tengo nada, pero te tengo a ti. ¿Puedes tú hacer esa oración cuando todo se derrumba? ¿Puedes adorar aún cuando tu vida está en cenizas? Este silencio de Job fue más elocuente que cualquier sermón. Mostró el corazón de un adorador verdadero, uno que no exige, solo se rinde. Esa clase de fe es la que mueve el cielo. Esa clase de adoración es la que toca el trono de Dios. Y eso es lo que Él busca. No lo olvides. A los humildes, la gracia. El arrepentimiento de Job no fue un acto ritual, fue una transformación interna. Su visión de Dios había cambiado, su corazón había sido purificado, su alma restaurada. Y cuando el corazón se alinea con Dios, todo empieza a cambiar, no afuera, adentro. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tu interior? Así termina el clamor y comienza el renuevo. Porque cuando reconoces tu lugar ante Dios, Él comienza a obrar. El silencio del arrepentimiento abre las puertas a la restauración. Job no lo sabía aún, pero algo nuevo estaba a punto de comenzar. Porque después del quebranto viene la gloria. Tras reprender a Job con firmeza amorosa,
Dios volvió su atención hacia los amigos, y sus palabras fueron contundentes. Mi furor se encendió contra ustedes, porque no han hablado lo recto de mí, como mi siervo Job. ¡Qué ironía! Aquellos que intentaron defender a Dios fueron reprendidos por Él. ¿Cuántas veces defendemos a Dios sin conocer su corazón? Dios les pidió que ofrecieran un sacrificio y que Job orara por ellos. Sí, Job, el humillado, el herido, el incomprendido. Él debía interceder por sus agresores. ¿Te das cuenta de la profundidad de esto? El verdadero siervo de Dios no solo soporta la prueba, también ora por los que le fallaron. ¿Puedes tú hacerlo? Job no se negó, no guardó rencor, no dijo, se lo merecen. Al contrario, oró. Y cuando lo hizo, algo sobrenatural ocurrió. La Escritura dice, y Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Eso es redención. El perdón no solo libera al otro, te libera a ti. ¿A quién necesitas perdonar hoy? Aquí vemos un principio eterno. La bendición sigue al perdón. Job no fue restaurado antes, sino después de interceder, porque Dios honra al que refleja su corazón. ¿Y cuál es su corazón? Misericordia, compasión, amor incondicional. El amor de Dios no guarda cuentas, da segundas oportunidades. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo? Dios defendió a Job, no por ser perfecto, sino por ser sincero, no por tener todas las respuestas, sino por no abandonar la fe. Ese es el tipo de creyente que el cielo honra, el que permanece fiel, aun cuando no entiende. La fe no se mide por lo que decimos, sino por lo que soportamos sin rendirnos. Este momento marca el inicio de la vindicación. Job fue reivindicado públicamente. Sus amigos lo vieron no como un castigado, sino como un elegido. Dios no solo lo restauró, lo exaltó. ¿Estás dispuesto a pasar por la humillación, sabiendo que la exaltación vendrá de lo alto? Así, el que fue despreciado fue honrado, el que fue acusado fue defendido, y el que oró por otros fue sanado. Ese es el estilo del reino, donde el que sirve reina, donde el que sufre es consolado, donde el justo, aunque caiga, será levantado por la mano de Dios. Entonces Jehová restauró a Job, pero no solo un poco, el doble de todo lo que había tenido, ganado, tierras, recursos, todo fue multiplicado, y eso es apenas la superficie. Porque la verdadera restauración no se mide en cosas, sino en paz, en propósito, en plenitud. ¿Estás creyendo por una restauración completa en tu vida? La Biblia dice que vinieron a él todos sus hermanos, hermanas y conocidos, y comieron con él en su casa. ¿Dónde estaban antes? No importa, ahora reconocían lo que Dios había hecho, y eso nos recuerda que la vindicación no siempre llega de inmediato, pero llega. Dios hace que hasta tus críticos reconozcan su mano sobre ti. Job recibió riquezas, sí, pero también algo más profundo: hijos, hijas, familia. Y sus hijas fueron las más hermosas del país, y recibieron herencia junto a sus hermanos. Esto era inusual en la cultura de la época. Dios estaba rompiendo moldes. La restauración de Dios no es común, es sobrenatural. ¿Lo puedes creer? Más que bienes, Job recuperó su voz, su dignidad, su testimonio. Su historia se volvió eterna. Y eso es lo que Dios hace: convierte el sufrimiento en plataforma, la pérdida en propósito, el dolor en gloria. Si estás en proceso, no te detengas. La historia aún no ha terminado. Lo hermoso es que la restauración vino después del proceso, no antes. No hubo atajos. Dios no lo rescató del horno, lo sostuvo dentro, y cuando todo hubo terminado, lo sacó más puro que el oro. ¿Estás dispuesto a ser procesado por el fuego para reflejar la gloria? La restauración no borra el pasado, pero le da sentido.
Cada lágrima cobró valor. Cada silencio fue respondido, cada herida sanada. Ese es el poder del amor de Dios. Redimir, hacer nuevo lo que estaba roto, transformar lo que parecía perdido. El Espíritu Santo sigue obrando así hoy. ¿Lo crees? Job vivió 140 años más. Vio a sus hijos, nietos y bisnietos y murió lleno de días, no solo de años, de plenitud, porque la recompensa de la fe no es solo en el cielo, también en la tierra. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es su promesa, y Él no falla. La historia de Job no es solo un relato antiguo, es una guía eterna. Nos muestra que la fe no se mide por los resultados, sino por la permanencia, que la esperanza no muere en el polvo, sino que florece en medio de la sequía. ¿Lo estás viendo ahora con nuevos ojos? Aprendemos que Dios no está ausente en el dolor, sino presente en lo oculto, que su silencio no es abandono, es preparación, que lo que parece destrucción a veces es construcción divina. ¿Puedes aceptar eso en tu vida? ¿Puedes confiar aunque no comprendas? La vida no se trata de evitar el sufrimiento, sino de encontrar a Dios en medio de él. Job no fue recompensado por entender, sino por confiar. Y eso nos desafía a rendir nuestras preguntas a los pies de su soberanía. ¿Estás dispuesto a dejar de buscar razones para empezar a buscar su rostro? La fidelidad de Dios no depende de tu percepción. Él siempre es fiel, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque todo grite lo contrario. Las promesas de Dios no se rompen en el desierto, se cumplen en el tiempo perfecto. Puedes esperar con fe. El sufrimiento revela quién eres, pero también revela quién es Dios. En la aflicción descubres tu fragilidad, pero también su fuerza. Descubres tu límite y su infinitud, y eso es una bendición disfrazada, porque el quebranto prepara el corazón para el poder. El libro de Job no ofrece respuestas fáciles. Ofrece algo mejor, una revelación de Dios que transforma el alma. El Espíritu Santo sigue usando esta historia para hablar hoy, no como una teoría, sino como una realidad. Permitirás que esta verdad te marque, así como Job, tú también. Puedes atravesar el valle y salir con más de lo que perdiste, no en cosas, sino en visión, no en bienes, sino en gloria, porque lo mejor de Dios nunca está al inicio, siempre está después de la prueba. ¿Lo crees? Ahora que conoces la historia completa de Job, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Seguirás preguntando por qué o te atreverás a preguntar para qué? Porque en cada prueba que vives, Dios no solo quiere mostrarte su poder, quiere revelarte su corazón. El dolor no tiene la última palabra, la tiene Jesús. Y cuando decides confiar, aunque no entiendas, algo sobrenatural comienza a nacer dentro de ti. La fe no es evitar el sufrimiento, es sobrevivir a él con esperanza. ¿Puedes ver ahora cómo Dios nunca te abandonó? Quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué estás atravesando hoy que necesita una nueva perspectiva de fe? ¿A quién necesitas perdonar para que tu alma también sea sanada, como lo fue la de Job? ¿Estás dispuesto a soltar el control y dejar que el Espíritu Santo te guíe en medio del fuego? Comenta abajo, yo elijo confiar como Job. Deja que otros vean tu fe y sean fortalecidos a través de tu testimonio. Y si este video tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza hoy. Estamos construyendo juntos una comunidad de fe inquebrantable. Y recuerda esta promesa escrita en el Salmo 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.